Muy buenos días a todos y todas. Antes que todo quiero mencionar que hago parte del proyecto del Banco Mundial de la Iniciativa Salud Derecho. El tema que nos convoca en el día de hoy tiene tres objetivos y que quiero compartir con ustedes: el periodismo y la salud en América Latina. Tranquilo. Quisiera que pudiéramos, que esta presentación nos permitiera comprender un poco qué es lo que está pasando en lo que nosotros llamamos el desequilibrio en la balanza de la información en salud entre lo público y lo privado. Que entráramos a reflexionar sobre el rol de las fuentes dentro del ciclo de la información en el periodismo de salud y algunas posibles acciones para equilibrar esa balanza del periodismo de salud. Esos son los tres objetivos de esta presentación. ¿De qué estamos partiendo? Partimos de considerar que el derecho al acceso a la información es un componente del derecho a la salud. Y lo mencionamos así porque el derecho al acceso a la información está incluido en la observación 14 de las Naciones Unidas en el punto 4 y retomado de manera muy importante en la reconocida sentencia de la Corte Constitucional Colombiana, la sentencia T-760. El segundo punto de partida es considerar el periodismo de salud como un campo específico dentro de un área mucho más grande que es la comunicación en salud, que tiene muchísimas más acciones y que ha sido reconocida por la Asociación Internacional de Comunicación desde 1975, cuando se creó la División de Comunicación en Salud. Entonces, ese es el segundo de partida. Y el tercer punto es que existen redes y organizaciones y muchas publicaciones en América Latina sobre periodismo y salud. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un potencial de desarrollo y de crecimiento muy grande en esta área. Si bien no existen estudios sistemáticos de cómo es el comportamiento de los medios de comunicación en América Latina, ni de lo que se publica, de la forma como se publica, ni de la forma como las audiencias utilizan esa información, no tenemos estudios, a diferencia de España, que tiene en sus observatorios y en sus universidades una importante cantidad de estudios sobre ese comportamiento del periodismo en salud. En América Latina no tenemos estudios. Sí hay algunas características que podemos, digamos, mencionar y reseñar que hacen parte de lo que es hoy el periodismo en salud en América Latina. La primera de ellas es que han crecido de manera muy importante en los últimos años los espacios dedicados a periodismo de salud. En internet, en televisión, en radio, en prensa, hay más minutos, más páginas, más portales dedicadas al tema de periodismo de salud. Pero ¿qué pasa? Si evaluamos, si miramos de manera un poco más detallada, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que esta información es producida pensando en las audiencias como pacientes actuales y potenciales, y no como ciudadanos en ejercicio de derechos. Entonces, hay una diferencia muy importante, ¿sí?, en qué es lo que nosotros leemos. Por tanto, abunda la información de consejos de hábitos de vida saludable, de descripción de enfermedades, de prevención, de historias de vida, de avances científicos, sumado también a la información de las falencias y debilidades de los sistemas de salud y de lo que es escandaloso y puede llamar la atención, ¿sí? Las listas de espera, las muertes específicas por desatención. Entonces tenemos mucha información pensando en que las audiencias son potenciales pacientes o actuales pacientes, y muy poca información pensando en que los ciudadanos son sujetos de derechos, ¿sí?, que pueden ejercer su derecho a la salud, que pueden generar debates, que pueden hacer opinión pública. Hay muy poco periodismo de opinión en el área de la salud. Esto mismo
conlleva que tengamos una prevalencia de la información en el ámbito de lo privado, o sea, pacientes actuales y potenciales, y muy poca información en el ámbito de lo público, periodismo de opinión. En muchos de nuestros países no existe opinión pública sobre salud. Existe opinión pública sobre deportes, y ya lo sabemos, existe opinión pública en farándula y en algunos países en política, pero no hay suficientes espacios de debate que permitan que nosotros como ciudadanos tomemos posiciones, ¿sí? Ayudemos a definir, tengamos una participación ciudadana real, ¿sí? Sobre los temas de salud, porque no hay suficiente información para eso. Entonces, ¿qué se produce? Se produce lo que denominamos el desbalance, el desequilibrio en esa balanza de la información entre lo público y lo privado. Aquí quiero mencionar que el caso de Brasil es un poco distinto. Brasil tiene medios de comunicación especializados, tiene una experiencia muy bonita y muy interesante del canal Salud, que articula toda la red de telesalud y la red de la medicina en el país, que articula el trabajo de las universidades y que además tiene espacios de programación abierta. Es una experiencia muy interesante y tiene además las secciones de salud de sus medios de comunicación bajo la sombrilla de salud específica. En la mayoría de periódicos de América Latina encontramos que la salud hace parte de un componente más amplio, una sombrilla más amplia que está casi cerca de las secciones de entretenimiento. Se llama vida, bienestar, sociedad, sí, tiene distintos nombres, pero todos muy relacionados con esa categoría. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿cómo se define la agenda de los temas de salud al interior de los medios de comunicación? ¿Cuáles son los factores que definen eso? Hay muchos, aquí solamente voy a mencionar algunos. La realidad, por supuesto, la coyuntura define en todas partes y en el periodismo, por supuesto, de qué hay que hablar. La disponibilidad de calidad de la información. Si un periodista tiene suficiente información de calidad para presentar un tema, para trabajar un tema, con seguridad que ese es un tema que el periodista puede abordar. El criterio de los editores y de los periodistas, obviamente que sí, y está cruzado por muchas otras cosas, por distintos tipos de intereses, por la realidad, por lo que es noticia, por lo que es escandaloso, por lo que llama la atención, por lo que es novedoso, y los estímulos del entorno. Voy a hacer una mención especial a los estímulos del entorno porque es algo que se ve menos desde la ciudadanía, porque es algo que los lectores perciben de manera, no lo perciben realmente, y es un factor que interviene en la agenda de los medios. Tengo aquí un listado de 7 premios y becas que hay en América Latina, 6 en América Latina y 1 en España, y que definen un poco la agenda de los medios. ¿Sí? Esto nos muestra por qué es que tenemos mucha más información para las audiencias pensando que son pacientes actuales y potenciales y mucha menos información pensando que las audiencias son ciudadanos en ejercicio de los derechos. El premio Roche de periodismo, me asocio con la Fundación de Periodismo, tiene 6 categorías. De esas 6 categorías, voy a leer esas en particular, no voy a entrar en todas las demás, pero de esas 6 categorías, 4 corresponden al tema de audiencias como pacientes y solamente 2 al tema de audiencias como ciudadanos. Innovación en cuidados de salud, biotecnología, acceso a tratamientos, investigación y desarrollo, regulación de políticas públicas y oncología. El premio de la Fundación Pfizer de Comunicación es un premio que se hace anualmente, ese es en España, y lo señalé primero porque tenemos auditorio español y segundo porque este año, por primera vez, premia un tema relacionado con las audiencias como ciudadanos y es el comportamiento de los sistemas sanitarios en España. La beca Rosalind Carter de Periodismo en Salud Mental, entonces, que se entrega solo en un país de América Latina, en Colombia, pero premia, por supuesto, trabajos de salud mental. El Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas, que lo promueve una organización civil de Argentina, premia trabajos sobre drogas. El Premio de la Excelencia del Reportero de Tuberculosis, pues su nombre lo dice,
El único premio que no tiene, digamos, un énfasis y que no define agendas es el premio Senrío del Sindicato de Hospitales de Río de Janeiro, que es solo para periodistas brasileños, pero ahí ese premio no es los géneros periodísticos, no importa el tema. Y el premio latinoamericano de la Red Salud, que también es un premio en temáticas relacionadas con pacientes. Entonces, que tenemos 7 premios, 20 temáticas, 17 sobre audiencias de pacientes y solo 3 pensando en que nosotros los lectores somos ciudadanos. Siempre se está pensando que somos actuales y potenciales pacientes. ¿Qué consecuencias tiene este desequilibrio? Muchas, pero aquí vamos a mencionar solo algunas preguntas que suscitan para suscitar la reflexión. Desde la perspectiva del derecho a la información se crea una falacia de que sí estamos informados sobre salud, ¿sí? Porque con tanta información sobre el tema creemos que sí estamos verdaderamente informados. Y se crea también un imaginario de que sí se está atendiendo el tema de salud, porque si los medios publican tanta información, pues quiere decir que sí se atiende el tema de salud. Pero realmente yo creo que vale la pena pensar, reflexionar sobre si realmente estamos bien informados, sobre si esa información contribuye a generar opinión pública. Si con esas informaciones entonces realmente podemos ejercer nuestros derechos como ciudadanos y si realmente esa información atiende principios de transparencia y rendición de cuentas. Estas son algunas preguntas, hay muchas otras que cada uno de ustedes se puede hacer, ¿sí?, cuando ve la información. Entonces, para no ser pesimistas, lo que tenemos que hacer es pensar cómo podemos equilibrar esa balanza. Y aquí lo que traigo son 2 ideas para reflexionar con ustedes. Una, dentro del ciclo de la información hay distintos roles, pero está el rol de las fuentes, el rol de los medios y el rol de los ciudadanos. Entonces, la reflexión acá es sobre el rol de las fuentes, porque pienso que el auditorio que nos acompaña es un rol de actuales y potenciales fuentes. Ustedes, como funcionarios de sus instituciones, son básicamente fuentes, también son ciudadanos, pero para la reflexión que nos ocupa hoy me parece importante pensar su rol como potenciales fuentes. No podemos analizar qué hacen los medios de comunicación porque no estamos ante un auditorio de periodistas, eso lo podremos hacer cuando estemos con los colegas. Y no estamos ante un gran auditorio de audiencia y eso es mucho más difícil decir qué hace la ciudadanía con la información, sería tema de otra reflexión. Entonces, por eso he escogido que pensemos un poco en el rol de fuentes que les compete a cada uno de ustedes desde sus instituciones. La segunda reflexión que quiero que hagamos y que puede contribuir también a equilibrar esta balanza es el papel de la formación y de la investigación. Sí, en esto del periodismo de salud, creo que ahí tenemos un gran campo por desarrollar. Cuando uno se piensa como fuente, tiene que pensar en que es una parte de un gran grupo de polos de poder que están en contradicción. O sea, cuando cada uno de ustedes se pregunta desde su lugar como fuente, pues tienen que tener claro que hay muchísimas más fuentes y muchísimos más polos de poder que están en contradicción cuando se trata del derecho a la información y del derecho a la salud. Aquí en la gráfica hay varias fuentes. La ciudadanía, por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de pacientes, la academia y los centros de investigación, las altas cortes, los profesionales de la salud, de las ciencias jurídicas y de las ciencias económicas, las instituciones prestadoras de salud, el sector privado, la industria farmacéutica, las agencias de cooperación y multilaterales, el Estado y todas sus instituciones. Todos estos, cada uno, tiene intereses, ¿sí?, como fuente. Y tiene poderes específicos. Entonces siempre es importante que como fuente nos planteemos como una parte de ese gran grupo de polos de poder. Esto sin entrar a profundizar en los intereses y en el poder de los medios de comunicación, ¿sí?, que es
pues si nos centráramos en ese solo punto veríamos muchas cosas que están, por supuesto, también definiendo la agenda, la propiedad de los medios, ¿sí? La concentración de poder en la propiedad de los medios, ¿sí? De quién son los medios de comunicación de nuestros países, ¿sí? A quién pertenecen, ¿sí? El empresario mexicano Ángel González, que tiene una parte importante, por ejemplo, de los medios de comunicación de Costa Rica y de Guatemala, de Argentina un canal y en Chile otro de televisión abierta. Entonces, sin que entremos en esa discusión y en eso tan profundo de los intereses de los medios, como fuente sí es importante que pensemos que somos solo una parte de esos varios polos de poder que entran en contradicción cuando se trata de difundir y entregar información. Bueno, pero ¿qué podemos hacer? Nosotros como fuentes, si tenemos cosas y podemos hacer. Tenemos que pensar siempre en el tipo de información de calidad que entregamos. Cuando decimos información de calidad, estamos hablando de información completa, oportuna, relevante, precisa y comprensible. ¿Sí? Completa quiere decir que podamos informar todo lo que es necesario informar, ¿sí? No información parcial, que suele ser una costumbre de las fuentes. Oportuna es que sea adecuada en los tiempos en función de la ciudadanía. Fíjense que estas cualidades de la información de calidad están puestas en función de la ciudadanía, no en función de la fuente misma. Que sea relevante, es decir, que sea importante para la ciudadanía, no solamente importante para la entidad. ¿Sí? Las entidades suelen tener mensajes oficiales, sí, pero no siempre esos mensajes son suficientemente importantes para la ciudadanía. Que sea precisa es que tenga datos y que tenga conceptos claros, y que sea comprensible es que sea entendible y que sea trabajada por gente especialista que pueda traducir de lo técnico a lo comunicativo. Hay un grupo de preguntas que yo digo entre conceptuales y de buenas prácticas para que nosotros pensemos si estamos haciendo bien nuestro papel como fuentes. La primera de ellas es: ¿reconocemos y garantizamos el derecho de acceso a la información como un componente del derecho a la salud? O sea, cuando estamos pensando en información de salud, sí, estamos pensando que esa información realmente hace parte del derecho a la salud. Partimos de considerar que la opinión pública informada puede ser una opinión que ejerza mucho mejor sus derechos a la salud. O sea, tenemos eso en la perspectiva. Hemos identificado objetivos de largo plazo en términos de la formación de opinión pública en salud. Cuando preparamos la información como fuentes, ¿estamos pensando en las audiencias como pacientes o como ciudadanos? ¿Concebimos la información como un bien de interés público? Estas son preguntas que ponemos sobre la mesa para ayudar a esta reflexión de mejorar el rol de las fuentes. Hay acá unas preguntas orientadoras que tienen que ver con buenas prácticas, con buenas prácticas de las fuentes en el periodismo de salud. Y que tienen que ver más con las cosas mucho más prácticas. ¿Son de fácil acceso y suficientemente conocidos los canales y mecanismos de información? De nada sacamos que haya unos buenos canales, pero si los periodistas y la ciudadanía no los conocen, pues tenemos la mitad de la tarea nomás. ¿Existe en la información que entregamos, la información es igual para todos o tenemos algún tipo de privilegio por razones políticas, de patrocinio, por razones técnicas? Muchas veces las fuentes privilegian algunos medios por distintas razones, positivas o negativas, ¿sí? Y entonces, ¿es igual para todos el acceso a la información? Hemos incorporado las nuevas tecnologías de información para visualizar y entregar la información. ¿Son siempre adecuadas y suficientes las explicaciones y las aclaraciones que como fuente podemos dar? ¿Se hace seguimiento y análisis a la información que se publica en los medios? ¿Hay un compromiso permanente con la mejora de la calidad de la información? ¿Y existen espacios específicos para reflexionar al interior de las instituciones sobre qué es lo que publicamos y cómo lo hacemos?
con esas preguntas y con esas preguntas de buenas prácticas cierro este primer capítulo. ¿Qué quiere decir? Nosotros como fuentes actuales y potenciales podemos ayudar a equilibrar esa balanza, ¿sí? Para que haya mucha más información en pro del ciudadano que en pro del paciente. ¿Cuál es la segunda invitación para poder ayudar a equilibrar esa balanza? Tiene que ver con la formación y la investigación en América Latina sobre este tema. Algunos datos del contexto. Los gobiernos de la región han hecho un esfuerzo importante por fortalecer sus sistemas de información. Sin embargo, esos esfuerzos tienen poco impacto en las políticas públicas si la gente no conoce y no puede manejar los datos de esos sistemas de información. Los periodistas acceden muy poco, uno porque no saben, o dos porque no tienen capacidad y condiciones para manejar esos datos. Además, en muchos casos los periodistas tienen muy poca formación técnica y política sobre los sistemas de salud. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque en América Latina tenemos muy poca formación especializada en periodismo de salud. Tenemos una especialización en la Universidad de La Plata en Argentina y en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social una especialización en periodismo de salud. Y tenemos en Brasil, en el estado de Minas Gerais, una reciente maestría para periodistas de acceso gratuito que inició en marzo de este año. No tenemos más, en Colombia no tenemos nada, no supe nada de Costa Rica en la investigación que hice. Entonces hay muy pocas posibilidades para que los periodistas se formen en periodismo de salud. España sí tiene trabajos de áreas de maestría interesantes e importantes en este tema del periodismo de salud. Entonces aquí las universidades y las organizaciones tenemos un potencial muy grande en la formación de los periodistas. Las universidades podrían promover líneas de investigación sobre este punto. No hay observatorios específicos sobre este tema. Fomentar alianzas con otras entidades para hacer capacitación en periodismo. Y trabajar en una cosa que otros países nos llevan a la delantera, que es en trabajar en los manuales de estilo para manejar la información de salud. En España, las asociaciones de pacientes han generado manuales de estilo, guías de estilo, para que los periodistas puedan trabajar de manera adecuada los temas de cáncer, de VIH, de Parkinson, de Alzheimer. Canadá tiene unas excelentes guías de manejo de la información en salud mental. En este tema de salud mental hago una mención al mal manejo que dieron los medios de comunicación de América Latina a la muerte del actor Robin Williams de la semana pasada. Creo que tenemos todos los ejemplos de mal periodismo de salud con el manejo de eso. Ninguno de los periodistas de América Latina atendió los protocolos que hay en periodismo en salud mental para trabajar esa información. Se violaron todos y hay ya artículos y reflexiones de nuestros propios colegas. La CNN tiene uno en su página de internet sobre todos los errores que cometieron los periodistas a raíz de la muerte del actor en la presentación de esta información. Fue verdaderamente violenta para los ciudadanos, ¿sí? O la forma incluso como se han manejado algunos datos de depresión que salieron la semana pasada por la organización de datos de la OMS. Entonces, aquí tenemos un gran potencial de desarrollo. Quisiera comentarles una experiencia interesante que tenemos desde el Banco Mundial. Hemos empezado recientemente una experiencia de formación de periodistas. Tuvimos en junio pasado el primer ejercicio para empezar, digamos, a acercarnos a los periodistas de salud y bajo el liderazgo de Roberto Yunis, del equipo del banco que nos acompaña aquí, se hizo un ejercicio de capacitación en el manejo de datos de salud con 15 periodistas de América Latina.
Entonces, y con muy buena recepción, con muy buen ejercicio del trabajo, y bueno, con esta experiencia del banco, podrían hacerse muchas más, digamos, de capacitación no formal o de capacitación formal, porque tenemos, digamos, deficiencias de ausencia de las dos, tanto de las de capacitación formal como de la capacitación no formal. Cerrando ya la presentación, una reflexión final. Tenemos un campo maravilloso de periodistas, pero también de médicos y de abogados y de personas interesadas en el derecho a la salud, pero también en que el periodismo de salud esté cada vez mejor. Sí, creo que ustedes como abogados, como médicos, sí, estarían interesados en que la información en salud sea cada vez mejor y atienda mejor el derecho a la salud. Frente a este desequilibrio que hemos visto en la balanza de la información entre el ámbito de lo público y lo privado, hay cosas por hacer. El panorama no es desolador. Y por eso la presentación se centró en hacer un llamado a ejercer mucho mejor el papel de fuentes, a considerar todo lo que significa ser una buena fuente, y a suscitar el interés en las organizaciones de ustedes en hacer investigación y capacitación en periodismo. Muchas gracias.